Bueno, eh, eh, entonces, el marco lógico, estábamos diciendo, es una herramienta que facilita cada uno de los procesos de un proyecto, de las etapas de un proyecto. Desde la conceptualización, el diseño y la ejecución, y especialmente, y aquí es donde hacemos el hincapié, en la evaluación. El marco lógico se orienta hacia los objetivos, es decir, hacia las metas que se definen para un proyecto. Y esas metas, obviamente, que salen de los objetivos. Desde aquí salen las metas. Los objetivos los, los hacemos operacionalizables, operacionales. Bueno, lo voy a poner así. Es decir, yo tengo que hacer, en el objetivo tengo que construirlo de tal modo que ellos representen una acción o representen o dibujen claramente una meta bien específica. Y esto es válido tanto para el objetivo general como los objetivos específicos. También, y en esta afán de que, o en esta descripción, que es decir, decimos que es una herramienta que se orienta a objetivos, eh, la otra característica es que lo hace de una manera sistemática y lógica, en el sentido de que mezcla o digamos se centra en esto que de la causa y el efecto. Aquí hay y a esto nos referimos con la lógica, ¿no? La lógica más tradicional, que si yo quiero que ocurra B, tengo que hacer A, porque A determina B. Si ustedes quieren, esto es un poco rígido, un poco pretencioso también, pero es la forma en que este método enfoca el problema. Ahora, como siempre en los procesos sociales, y la educación es un fenómeno social y un proceso social, las variables son múltiples. Por lo tanto, no es tan, muchas veces no es tan trivial esto de la causa y el efecto. Por eso es que hay que asumir que el proyecto en sí mismo y en términos global es una hipótesis que hay que demostrar. Todo proyecto es una hipótesis, en donde nosotros establecemos que hay cierto nivel de causalidad entre las acciones que planificamos y los resultados que queremos conseguir. Bueno, y finalmente, con todos estos elementos, ¿no es cierto?, el marco lógico se utiliza en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y la evaluación de los proyectos. Estas son las ideas más importantes de la metodología, ¿no? Y hay que tenerlas en consideración y además que son, yo creo que las fortalezas que tiene este proceso, ¿no? De esta manera, entonces, el marco lógico nos ayuda a la planificación de proyectos, especialmente a esto, a la mejoría, porque la base de partida de esta metodología es que los proyectos en su gran mayoría fracasaban, no conseguían los propósitos que se definían. Y se parte de la base que esto se producía, este fracaso, porque los proyectos no estaban bien definidos y no estaban bien diseñados y tampoco estaba claro cuáles eran sus mecanismos de evaluación. Entonces, con esto se pretende resolver esas situaciones. También aporta esta metodología una terminología que le es propia, ¿no? Ya vamos a hablar, a ver que aquí nosotros hablamos de fines, ¿no es cierto?, de propósitos y de componentes. Y también dentro de las componentes, ¿no es cierto?, aparecen términos como
como medio de verificación, y también, tenemos indicadores o indicador de logro. Seguramente para los que están o trabajan en los proyectos de mejoramiento educativo, estos conceptos no les son extraños. Y es así porque el Ministerio de Educación hace ya bastante tiempo que intenciona el diseño de los proyectos de mejoramiento educativo utilizando esta metodología, que está escondida dentro de las pantallas de los computadores. Cuando ustedes en sus computadores ponen cuáles son los indicadores de logro, cuáles son los objetivos, cuáles son las componentes, cuáles son las acciones y todo lo demás. Está ahí, está presente. Yo aquí le estoy mostrando la parte de atrás de la pantalla de esto. Bueno, las etapas del método son estas: analizar involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos, estrategias que básicamente es la definición de acciones, ¿no es cierto? Aquí vamos a entender la estrategia como un conjunto de acciones y que están determinadas en un continuo y que tienen un orden. Y ese orden y esas acciones, el continuo y el orden, es lo que se denomina la estrategia. Y la construcción finalmente de la matriz de planificación, seguimiento y evaluación. Después de esto, lo importante es todo esto está en su trabajo, digamos, este PPT está se lo subió a la, ¿cómo se llama? A la plataforma. Aquí tenemos un esquema de lo que es el árbol de problemas, que es lo que vimos ayer muy rápidamente. El árbol de problemas, básicamente lo que me permite a mí es una visualización de mi problema principal, ¿no es cierto? Que yo lo defino, y aquí es cuando hablamos ayer de cómo definirlo, en la discusión entre pares, entre el colegio, o a partir de algún diagnóstico, o algún FODA, o lo que sea. Yo lo defino, y después viene el trabajo de determinar causas, ¿no es cierto?, principales, que están permitiendo que este problema exista. Y también efectos de este problema, para después sintetizarlos todos en un efecto final. Y a cada causa nosotros le buscamos causas secundarias o subcausas para cada una de ellas. Este es un proceso de construcción que evidentemente, mientras más participativo sea, tiene más probabilidades de tener éxito. Eso es en términos ideales, cuando uno lo está haciendo ya en la escuela. Entonces, esta arquitectura, que es el árbol de problemas, es el primer paso y el fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque aquí se dibuja el problema. Se dibuja el problema, o sea, se constituye ya no solo como un problema central, sino que con todos los elementos que tenemos acá a la vista, y a partir de esto se construye la solución. O sea, a partir de esta definición, nosotros ya empezamos a determinar o a vislumbrar el camino que hay que seguir. Por lo tanto, cuando, como en todos los proyectos, y hay un autor que no me acuerdo cuál es, pero que lo dice nítidamente, un proyecto está encaminado o muy bien encaminado hacia su éxito, cuando esto,
que es la fase de instalación del problema, que tiene que ver con el diagnóstico, está bien construido. O sea, los mayores niveles de éxitos se consiguen cuando esta fase está bien hecha. Dicho eso, entonces, lo que sigue, y aquí está lo que les mostré ayer, esto es el árbol de problemas, es convertir esto que es el árbol de problemas en el árbol de objetivos. Y el paso del árbol de problemas al árbol de objetivos está en esta lámina. Mi problema central, que yo lo defino en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos se transforma en mi objetivo general. Los efectos que tengo en el follaje del árbol se transforman en el árbol de objetivos en logros. Las causas, esto que está acá, que están en mi árbol de problemas, en mi árbol de objetivos se transforman en objetivos específicos. Y todas las subcausas que están asociadas a las causas se transforman en actividades que están asociadas a los objetivos específicos. Entonces, una vez más, aquí se destaca la relevancia que tiene el árbol de problemas, porque a partir del árbol de problemas y del buen diseño del árbol de problemas, el paso hacia el árbol de objetivos va a ser, si ustedes quieren, trivial, va a ser simple. Y aquí ya tenemos el inicio de la planificación del proyecto, porque ya tenemos un objetivo general, tenemos objetivos específicos y ya estamos definiendo un conjunto de acciones o actividades que desarrollar. Y ya tenemos aquí una meta a conseguir, un logro que nos va que vamos a poder alcanzar con el desarrollo de este proyecto. Ahora, esta es, yo diría que es la parte conceptual de un proyecto. O sea, la construcción del árbol de problema y el árbol de objetivo es la parte conceptual. Y lo que sigue a continuación de esto, por cierto, es la parte más práctica, ¿no es cierto? El lograr llevar esta conceptualización a la práctica. Esto es lo que se los quería comentar, y es como el complemento de lo que vimos ayer. ¿Algún comentario respecto de esto? ¿Alguna duda? Profesor, Dale, te escucho. digo Miguel Barrios, buenas tardes, Hola, profesor, Miguel. compañeros, compañeras, buenas tardes. Yo me había quedado con quizás dos dudas ayer, porque en alguna oportunidad he tenido la oportunidad, o sea, la posibilidad también de trabajar un poco con árboles de problema y quizás no lo sabía cómo llevar también. Pasa que a veces con los árboles de problemas se discuten problemas que son altamente sensibles desde el punto de vista de las personalidades, de los egos de las personas que están participando de la comunidad. Entonces, no sé si usted alguna vez se ha encontrado con alguna situación así o si tiene alguna sugerencia en caso de quizás trabajar con grupos separados, dos árboles distintos, o de alguna manera hay que buscar la manera de que estas personas terminen dialogando. Y por otra parte, lo otro que le quería preguntar más bien práctico es, a la hora de diseñar un árbol de problemas, ¿de cuántas jornadas estamos hablando? ¿Esto se hace en un solo día? ¿Deberíamos tener varias sesiones para terminar de completarlo? ¿Depende del contexto? Eso. Ya. De atrás para adelante, yo creo que depende del contexto. Mm. Algunas veces hay grupos que es fácil de hacerlo y otras veces que no, pero de todas maneras, aquí es clave quien dirige la reunión. Eso es así, digamos. No todos tenemos las competencias necesarias para hacer discusiones participativas. Es un ejercicio complejo. Ahora, dicho eso, en todo caso, a mí las veces que me ha tocado trabajar estas cosas, la metodología que me ha funcionado relativamente y razonablemente bien es no hacer o es impedir al máximo que la gente hable. Porque cuando se generan los discursos, empieza lo que tú señalabas, que que tú le denominaste lucha de egos. Yo
en una organización diría, la caracterizaría también como una lucha de poder, de influencia entre unos y otros. Entonces, para evitar eso, hay una técnica que es la técnica de las tarjetas, que las personas que quieran hablar, hablen a través de tarjetas y en frases cortas. Entonces, la primera parte, por ejemplo, que de la discusión del árbol de problemas, es la definición del problema central, porque de ahí se desprende lo que son las causas y los efectos. Y en esa definición uno lo que puede, la primera aproximación de eso es decirle a las personas, por favor, anoten en una tarjetita, ¿no es cierto? Una tarjeta así como chiquitita, ¿cuál es el problema más relevante que tenemos en la escuela? Uno solo, ¿no? Entonces, ahí tú obligas y fuerzas, digamos, de forzarlo, una definición. Y sin argumento, sino que simplemente es la explicitación del problema. Entonces, cuando tú tienes un grupo de 30 personas, por ejemplo, y tienes 30 respuestas, tú te vas a dar rápidamente cuenta que las cosas empiezan a coincidir y a converger. Y uno ahí puede hacer un análisis tipo embudo, si tú quieres. O sea, uno puede decir, ya, ok, supongamos que aparecen, si son 30, imagínate que en el peor de los casos aparezcan 10 menciones para el mismo problema, o sea, 3 problemas que son 10 veces mencionados. Entonces ahí uno tiene, el segundo problema es la jerarquización. Y ahí uno puede abrir la discusión para que alguien justifique, pero una persona, que justifique por qué esto y por qué ya. Y ahí después cuando llega, esto es casi como, es como votar. Entonces, y después de eso vendrá la segunda vuelta hasta que logras algún nivel de consenso. Incluso si no llegas a un consenso, tú puedes decir perfectamente, mire, aquí todos los problemas al parecer son importantes, pero tenemos que partir por alguno. Entonces, partamos por este o por este otro, ¿no? ¿Cuál es el más urgente? Todos sabemos que son importantes, pero ¿cuál es el más urgente? Entonces, cuando tú logras, ahí tú lo que tienes que hacer es lograr la convergencia en un solo problema central. Y que quede bien redactado, porque normalmente las expresiones son más bien pulsiones que buenas redacciones. Entonces ahí quien es moderador también o moderadora tiene que tratar de conseguir una buena redacción. Y para el caso de los efectos lo mismo, porque después ya tenemos el problema, nosotros decimos, ya, ok, ahora denme 3 ideas, uno puede decirlo así, 3 ideas escritas en la misma tarjetita de por qué este problema existe. Y ahí las podemos ir agrupando. Y podemos ir haciendo familias de situaciones y vamos armando las causas. Y asimismo con las subcausas en familia, qué sé yo, en este análisis lógico, ¿no? A mí por lo menos ese esquema de trabajo es el que mejor resultados me ha dado, porque si tú lo tratas de hacer abriendo la discusión, la situación puede derivar a cualquier parte y puede ser complicado y puede ser muy frustrante además. Pero en todo caso, y dicho todo lo anterior también, y con esto cierro un poco, hay personas que son especialistas en estas discusiones, en conseguir en discusiones grupales buenas conclusiones, ¿no? Y tienen todo un arte, llevan pizarra y algunos están con computadores, no sé, uno puede proyectar también ahí ficha y llenarla y qué sé yo. Pero yo he participado varias veces desde los dos lados, desde ser como moderador de la discusión y ser parte de la discusión. La cosa de las tarjetitas es una buena herramienta, porque además te facilita avanzar más rápido, ¿no? Porque si cada persona dice, yo creo que este es el problema y le das tiempo para que argumente, no va a terminar nunca. No terminas nunca. Eso, no sé si te doy pista, Miguel. Sí, gracias, profesor. Yo, de todos modos, cuando he participado en estas actividades, en otros contextos igual, en organizaciones de sociedad civil,
He visto que también de pronto para facilitar ciertos procesos y la participación se ocupan como técnicas de educación popular, técnicas Mm, participativas, dinámicas de grupo, rompehielos, cosas así. sí. Ese tipo de cosas de alguna manera podrían llegar a ser válidas en la ejecución quizás de un árbol de problemas Sí, para claro. facilitarlo. Sí, si el grupo lo necesita, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí también hay que tener algún grado de conocimiento del grupo donde estáis trabajando, porque si es un grupo que está demasiado tensionado, si hay muchas rivalidades y la discusión se torna compleja, claro, a lo mejor ahí hay que hacer algunas cosas previas antes de caer al meollo del tema. O al revés, si es un grupo que no se conoce y que las personas que están ahí se sienten inhibidas, qué sé yo, entonces quizás también habría que hacer algunas acciones para soltar un poco y para que la gente pueda expresarse de mejor manera. Pero todo eso depende mucho del grupo. Yo en todo caso me pongo en la lógica de un equipo de personas que son profes, que están en un colegio, porque todo esto, la definición de los problemas de la institución escolar tiene que incluir necesariamente a los profesores, los tiene que incluir, profesores y profesoras, por cierto, los tiene que incluir, porque sin los profesores y profesoras no hay posibilidad de resolver ninguna cosa. Eso es un hecho, digamos. O sea, cuando el equipo directivo se cierra en su oficina a tratar de resolver los problemas, lo más probable es que no lo resuelva. Aquí hay que involucrar a todo el mundo para poder resolver, para encontrar buenas respuestas de mejoramiento. Entonces parto yo que son primero profesionales, segundo que tienen un interés común con los niños, que podrán tener diferencias, pero a la hora de sentarse a conversar sobre temas de educación, digamos, hay una motivación ahí que uno tiene que aprovechar y tratar de encauzarla adecuadamente. Yo parto de esa base, digamos. Ahora, todas las realidades son distintas y todos los grupos son diferentes y ahí hay que irlo viendo cómo se da, digamos. ¿No? Pero eso es lo que puedo decir. Perfecto, gracias, profe. Bueno, el resto, ¿estamos bien? A la única que veo es la Camila, a nadie más. Todos los demás veo. Ah, la Vinca también ahí dio señales. Ahí está la Pamela, ya, muy bien. Okay. Pablo, ya, perfecto. Sebastián, ya, eso. Me da gusto que no estén durmiendo. Estamos despiertos. Profe, Muy bien, dale, no es una consulta, pero es sí, un comentario. Lo que pasa es que por yo favor. vengo del mundo productivo, digamos. Del mundo Yo productivo. sí, claro, llevo 5 años en educación. Antes de eso siempre trabajé en empresa privada. Oye, pero la educación también es muy productiva. ¿Eh? ¿Por qué hace la O sea, distinción? no, es para hacer la distinción. Hemos hablado mucho respecto al tema gerencial y me he sentido bien súper identificado con esto. Entonces, Ah, y el comentario básicamente tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, para la mejora de la calidad, ah, hacíamos mucho este ejercicio. ya. Y también este árbol de problemas lo reemplazamos por un modelo súper similar que era Ichikawa, que era el Ya. de causa-efecto, que era Ah, sí, sí, pescado. sí, sí, Y sí, sí, muy se parece, sí. también, sí, se parecen, son bastante Sí, similares y los resultados en realidad eran súper visibles sí, y positivos. sí, Entonces también los focus group con las personas que hacían la pega también, y hago la similitud ahora con el proceso que nos están enseñando sí. y con el conocimiento previo, podría decir que dan resultados. ¿Te hace sentido? Entonces, claro, me hace sentido, no Sí, lo veo solamente desde lo conceptual y desde lo teórico, sí. sino que al llevarlo a cabo da buenos resultados en realidad y son herramientas efectivas. Sí, correcto. Sí, por cierto, y de hecho, esto yo hasta aquí estoy haciendo una suerte de adaptación de esto para la escuela, pero esto es una herramienta que se utiliza en muchas partes. Yo sé que en muchas empresas productivas privadas y en la administración pública esto también se ocupa, pero no se explicita. No, ese es un punto, es como una caja negra. Y no. La gente que participa ahí le dice, ya venga para acá y hablemos, pero nada más. Aquí esta cosa para que funcione tiene que ser abierta, tiene que ser como las personas porque al final, quienes van a hacer parte muy importante en todas las acciones que se definan para hacer un proyecto de mejoramiento son los propios profes. Entonces hay que involucrarlos desde el comienzo. Si no, después se transforman en obstaculizadores de todo lo que uno quiera realizar.
Pero efectivamente, y además en educación nosotros y en la gestión, porque esto, si bien estamos hablando de currículum, o sea, ustedes son de la mención de currículum y de evaluación, bueno, mi magíster en educación es en gestión, y yo soy un convencido que independientemente del área en donde uno se desempeñe, siempre la gestión es muy relevante, y en el sentido de que la gestión es hacer que las cosas pasen. Entonces, esté haciendo lo que uno esté haciendo, tiene que encontrar las maneras para que las cosas pasen, ¿no? Y esto también es gestionar mejoras curriculares en definitiva, por esta vía se puede hacer, ¿no? Y un proyecto también apunta a lo mismo, lo que pasa es que el proyecto está anclado en una necesidad que tiene que ver con el currículum o que tiene que ver con la evaluación. Pero uno en un proyecto lo que está haciendo también es gestionar, tiene que gestionar el proyecto, desde el diseño hasta la evaluación. O sea, esto también hay que mirarlo desde esa perspectiva. Ya, gracias Pablo. ¿Algún otro comentario? Ya, nos vamos entonces a ver cómo sigue esta historia. Entonces vamos a la siguiente. Ahí está. Ya. Ahí deberían estar viéndolo. Entonces, como les decía, el marco conceptual del proyecto es el árbol de objetivos y el árbol de problemas. Y desde allí tenemos que hacerlo operacionalizar, o sea, operacionalizarlo, transformarlo en una acción. Para eso, lo primero que nos dice el proyecto es que a partir de las subcausas tenemos que empezar a identificar alternativas de solución. Porque la idea es empezar a partir de lo que se definió como las subcausas, empezar a imaginarse cuáles son las cosas que hay que hacer para que las situaciones vayan mejorando. Entonces, aquí hay una suerte también de razonamiento muy estructurado, en el sentido de que la parte más inferior del árbol, donde están las subcausas, se supone que si uno logra revertir lo que está determinando o lo que está definiendo como subcausa, vamos a empezar a revertir las causas y vamos a lograr revertir el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar es que uno ataca el problema, digamos, ataca el proyecto, en definitiva, o sea, y cuando digo ataca me refiero por dónde empieza la planeación del proyecto, es por aquello que se definió como que era la subcausa. Y la forma de definirlo, cuando hablamos de definición, estamos hablando de esto, de acción. Empezamos a pensar, a proponer, a suponer, a imaginar acciones que nacen de la observancia o de la observación de lo que definimos como subcausa. Y que además sean cosas operativas. Y yo le agregaría acá también que sean cosas plausibles, o sea, cuestiones que se puedan realizar. Y esto es muy importante. De repente en el proyecto nos podemos pegar la volada y empezar a planear cuestiones que a poco andar nos damos cuenta de que no podemos conseguir. Entonces, el supuesto aquí, ¿qué es lo que dice? Que si se consiguen los medios más bajos, ¿no es cierto?, se va resolviendo el problema desde abajo hacia arriba. O sea, a partir de la subcausa que debe convertirse en actividades, nosotros vamos a atacar la causa, que es un objetivo específico, y vamos a llegar a mi problema, que es aquí que es el objetivo general, ¿no? Esto es en la mirada de árbol de problema y esta es la mirada de árbol de objetivos. Entonces vamos construyendo desde abajo hacia arriba. Ahora,
tenemos que hacer una suerte de selección de alternativas óptimas. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo puedo imaginar muchas acciones y a partir del análisis de las acciones, yo puedo determinar cuáles son las óptimas. Y este es un ejercicio especulativo, si ustedes quieren, pero que se tiene que anclar en las realidades. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Imaginémonos, de nuevo lo llevo al ejemplo que les mencioné de esto de que descubrimos que los profesores necesitábamos capacitarlos en temas que tenían que ver con los procesos evaluativos. Entonces uno dice, ya, tenemos que capacitar a los profesores porque dentro de las subcausas detectamos que el tema de la falta de herramientas era, o falta de herramientas conceptuales, si quieren, estaba ahí presente como subcausa. Entonces la acción es que los profesores adquieran herramientas conceptuales, ¿no? La pregunta es cómo. Y ahí uno puede imaginarse muchas acciones. O sea, la más simple de todas puede ser, por ejemplo, entregarle al profesor un folleto. Decirle, mire, en este texto usted va a encontrar conocimiento. Le sugerimos o le pedimos, o lo que sea, que lo mire con calma, lo estudie y ojalá lo incorpore. Otra posibilidad es que dentro de quizás de la jefatura técnica, ¿no es cierto?, haya alguien que haya estudiado, haya hecho un magíster en currículum y evaluación y pueda dictar conferencias o charlas o foros, lo que ustedes, como ustedes quieran llamarlo, respecto de los procesos evaluativos. Lo otro que podemos hacer es imaginarnos un continuo de capacitaciones utilizando recursos que están disponibles en la escuela, contratamos una consultora, un relator o relatora o lo que sea, y va a la escuela y reúne a los profesores y con cierta sistematicidad en un periodo de tiempo determinado, le ofrece una jornada de capacitación. O lo otro es mandar a los profes a hacer un diplomado en proceso evaluativo. Entonces, el solo hecho de la necesidad del adquirir conocimientos a nosotros nos abre un abanico de opciones, de acciones posibles. Ahora, ¿cuál vamos a escoger? Bueno, primero es pensar en cuál será la más eficiente, ¿no es cierto? Y segundo, ¿cuál es la que se puede hacer? ¿No? Y ahí tratar de encontrar el mejor punto de respuesta. A lo mejor es más de una, o a lo mejor son todas. Depende de las posibilidades. Entonces ahí hay que hacer una selección de acciones posibles. Y en esa selección de acciones posibles estamos ya en el ámbito de las estrategias. Y para eso tenemos que determinar criterios y finalmente tomar decisiones y seleccionar la estrategia aplicable a la intervención, que tiene que partir con una evaluación, ¿no es cierto? Una evaluación de posibilidades, fundamentalmente. Posibilidades. ¿No es cierto? Una evaluación de posibilidades. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Y cuando nos encontramos con algo, con una acción que es imprescindible, bueno, esta evaluación de posibilidades se transforma en cómo podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer para que esto ocurra? Pero esa es la primera etapa. O sea, a partir de las subcausas, imaginar qué conjunto de acciones podemos realizar para poder anular esas subcausas y a partir de ese conjunto de acciones definir cuáles son las que se pueden hacer. Y a partir de todo esto, ¿no es cierto?, vamos construyendo lo que se denomina la alternativa óptima. Que lo óptimo tiene que ver con las posibilidades, por cierto. O sea, el óptimo es circunstancial también. No solamente del punto de vista teórico del método, sino que también del punto de vista de la realidad en donde estamos metidos. Y si tenemos más de alguna, se compararán, se identificarán y se realizarán la que podamos.
Y en esto los costos, por cierto, tienen un tema importante. O sea, aquí eventualmente podemos tener la necesidad de conseguir financiamiento. Aquí este siempre es un problema que hay que buscar las maneras de resolver. Aquí el que está gerenciando el proyecto tendrá que ir a hablar con el director, directora de la escuela, o el sostenedor o sostenedora, o el municipio, lo que sea, para ir a conseguir lucas para poder hacer las acciones que se consideran necesarias para poder realizar esto. Y aquí, por cierto, el análisis de beneficios también tiene que estar presente. O sea, ¿cómo se llama? Un argumento para conseguir el financiamiento tiene que ver con el beneficio. Nosotros creemos que hay que contratar a la consultora porque esta es un equipo que tiene estas características y ha tenido todos estos logros y es la mejor herramienta, y además que nos permite unificar criterios y bla, 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 y con esto creemos nosotros que vamos a poder hacer un gran trabajo y vamos a poder conseguir nuestro objetivo, que es mejorar los procedimientos evaluativos. Y esto cuesta, ¿cuánto? Bueno, no sé, necesitamos para esto 5 millones, eso es lo que necesitamos. Y vamos a hacerlo como parte del proyecto, ¿no? Bueno, entonces esa es la selección de alternativas óptimas para esto. Y luego de esto ya vamos a construir la estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto ya es cuando pasamos la selección de acciones, ya las tenemos más o menos definidas, y las tenemos que poner en una planificación. Y además tenemos que dotarla de un orden. Es decir, tenemos que armar dentro de la estrategia, ¿no es cierto?, el orden de las acciones. ¿Cuál va primero, cuál va después? Y ahí nos vamos armando lo que se denomina, y lo que ustedes seguramente conocen muy bien, una carta Gantt. Entonces, la estructura analítica del proyecto es un esquema de trabajo, es una forma de organización de todas las acciones, de tal manera de que nosotros vamos a poder mirar, observar y ¿cómo se llama? Y mirar nítidamente la conexión entre el árbol de problemas, el árbol de objetivos y las actividades que nosotros estamos viendo. Ahora, fundamentalmente, en realidad, este es el árbol de objetivos y las actividades. Ya el árbol de problema está metido acá, está escondido. En la estructura analítica del proyecto, el árbol de problema no está explícito, pero está implícitamente hablando a través de los objetivos que nacen del análisis del problema. Ahora bien, dentro de la estructura analítica del proyecto tenemos algunas definiciones. Lo primero es el fin. El fin del proyecto. Que el fin del proyecto es la solución a un problema que se ha diagnosticado. Y que tiene que ver con, si ustedes quieren, la utopía. ¿Eh? El fin último. ¿Para dónde marchamos? Después tenemos el propósito, ¿no es cierto?, que es el efecto directo, el cambio en los comportamientos, en lo inmediato, es como lo plausible, lo que está ahí en el núcleo del proyecto. Y dentro del propósito nosotros podemos tener distintas componentes, que son ámbitos que agregan, en donde se agregan las acciones. O sea, por cada una de las componentes yo tengo un conjunto de acciones que voy a desarrollar. De tal manera que mi proyecto finalmente se me transforma en esto de la estructura analítica en un conjunto de acciones que están asociadas a componentes del proyecto que tienden o que buscan la consecución de un propósito que finalmente está vinculado a la obtención de un fin específico que es algo así como una entelequia. Luego todo esto está conectado, ¿no es cierto? Conectado de esta manera.
nosotros vimos el árbol de problemas. Subcausa, causa, problema central, efectos. Después vimos árbol de objetivos. Efecto, logro esperado, problema central, objetivo general, causa, objetivos específicos. Y finalmente vamos a llegar a la estructura analítica del proyecto, que es una matriz, en donde tenemos el fin, que tiene que ver con los efectos y el logro esperado. O sea, en esta discusión, en esta línea aparece el fin, que tiene un propósito, que es el objetivo general de que está presente en el árbol de objetivos, que tiene objetivos específicos que determinan las componentes, o lo que se denomina las componentes dentro de la estructura analítica del proyecto, y que tiene un conjunto de actividades que nacen de la constatación de las subcausas y que en el árbol de problemas nosotros las describimos como acciones a realizar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una trazabilidad que es horizontal y que también es vertical. Es decir, en el árbol de problemas, desde la subcausa yo voy migrando o voy ascendiendo hasta los efectos. En el árbol de objetivos, aquí voy a poner las acciones, que no está escrita, pero debería estar aquí, ahí. Y que yo puedo, en este ejercicio, ¿no es cierto?, mirar hasta el logro esperado. Y en la matriz, la misma historia. Cada una de las acciones que voy a realizar apuntan a, o forman parte de una componente del proyecto que tiene como objetivo principal conseguir el propósito del proyecto, que finalmente apunta a una finalidad que incluso puede hasta superar al propio proyecto, ¿no? Que está fuera de quizás de los límites de lo que estamos planeando, pero que también es algo, es como un fin mayor, digamos, que nosotros vamos a ayudar a construir. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está todo conectado, ¿no es cierto? Y todo esto nos provee de una consistencia en todas las fases de la planeación de esto. Ahora, ¿cómo se arma la estructura? Bueno, nosotros cambiamos la lógica de construcción vertical por una lógica de construcción más horizontal. Y yo los quiero llevar de inmediato a esto. Lo que hay acá, esto es una matriz de análisis simplificada, por cierto, pero que muestra lo que es esta estructura analítica. Por una parte, aquí yo tengo la explicitación del fin del proyecto. ¿Para dónde vamos? Aquí tengo el propósito, que recuerden que este propósito viene del objetivo general del árbol de problemas. Y por otro lado, aquí yo tengo cada una de las componentes de mi proyecto, que cada una de ellas viene de los objetivos específicos del árbol de problemas. Perdón, del árbol de objetivos. Aquí. Y asociada a cada una de las componentes, yo tengo aquí actividades. Todo esto es actividad. Ahora, el núcleo de la acción y de la intervención y del proyecto de mejoramiento son las actividades. Esto es lo que uno va a realizar. Y esto es la apuesta, ¿no es cierto? La apuesta, que es la hipótesis, es que con este conjunto de actividades yo voy a conseguir mi propósito. Voy a obtener un mejoramiento en algún área que yo determino que necesito hacerlo. Profe, una consulta. Sí, por favor. Por ejemplo, en el ejemplo que dio ayer de mejorar los resultados de aprendizaje, ese sería mi propósito, ¿cierto? El objetivo general. Si el problema era mejorar, que había bajo rendimiento, el propósito sería mejorar ese rendimiento. Y ese problema pasaría a ser mi objetivo general, pasando del árbol de problema al árbol de objetivo. Sí, tal cual. Sí. ¿El fin cuál sería ahí?
¿Hacer la distinción entre el fin y el propósito? Los efectos, porque si tú mejoras, ¿cuál era el objetivo? Mejorar los aprendizajes. Claro. Tú con eso mejoras las pruebas estandarizadas, mejoras la imagen del colegio, mejora, no sé, pues el ánimo de los profes, mejora la valoración de los padres, un montón de cosas. O sea, con solo mejorar los resultados de aprendizaje, tú tienes muchos efectos, ¿no? Entonces, y todos el fin esos, sería el efecto. claro, o sea, el fin puede ser, estamos cumpliendo mejor no sé, pues la función de una escuela o algo por el estilo, ¿no? El fin es como siempre como medio etéreo, ¿eh? No es una cuestión así como muy... De hecho, al fin no se le pone indicador de nada. El proyecto se hace más cargo de los propósitos, de esto, del objetivo general y de las componentes. Aquí está el núcleo central. El fin es más bien declarativo, si tú quieres. Que nos sirve para esta otra cosa. Que no están dentro del proyecto. No son declaraciones del proyecto, pero sí que son consecuencias del proyecto. No sé si me entiende. Sí, lo entiendo. Ya. Profe, tengo una duda. Por favor, dele. Acá usted mencionaba que, o sea, me pregunto, ¿dónde están las estrategias? O la estrategia para cada componente, o no sé en qué nivel van incorporadas las estrategias. Defíneme tú qué es una estrategia. Yo lo entiendo como un mecanismo para cumplir con el objetivo, Ya, un medio. Pero más específico que eso. ¿Sabes? ¿Cuál es la distinción que tú puedes hacer entre una estrategia y otra estrategia? La actividad, una actividad distinta a otra actividad. Exactamente. Cuando tú defines las actividades, estás definiendo la estrategia. Yeah. Porque pueden estar agrupadas, por ejemplo, en componente 1, componente 2, componente 3. No solo porque están agrupadas, sino que porque son esas actividades. Ok. Recuerda que una definición de estrategia es un conjunto de acciones que tú vas a realizar que tienen cierta intencionalidad y que las puedes realizar en un cierto orden, ¿no? Temporal, me refiero. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando tú ya defines las estrategias y ya tienes tu carta Gantt, cuando tú defines tus actividades, las asocias a componentes y además las instalas en una carta Gantt, ahí ya tienes la estrategia. Okay. ¿Me entiendes? Eso es. Que la estrategia uno la puede justificar de alguna manera, pero la explicitación de la estrategia es el proyecto. Es la implementación propiamente tal. ¿Me entiendes? Sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Bueno, ahora, y aquí voy a saltarme a una parte muy importante que está metida en esta estructura, que tiene que ver con esta parte de acá. Esto de acá es los medios de verificación de logro y los indicadores de logro. Para cada actividad o a cada actividad yo le tengo que poner una calidad o una cualidad. La actividad debe ser de esta manera. Es decir, nosotros tenemos que capacitar a los profesores y nosotros necesitamos que los profesores se capaciten ¿cómo se llama lo que dijimos? En técnicas de evaluación de aprendizaje. Entonces, cuando yo le genero una característica y una cualidad a la actividad, tengo que buscar la manera de ver cuándo esa actividad cumple con esa característica o cualidad. Y eso lo tengo que explicitar a través de lo que se denomina un indicador. Yo tengo que decidir cuándo esta actividad es lo que yo necesito a través de un indicador. Entonces acá yo tengo que decir, por ejemplo, a mí para esta acción que es la capacitación de los profesores, yo necesito que el 90% de los profesores participe en la actividad y que el 100% de los profesores apruebe el curso. Entonces ahí el indicador, profe, sería el porcentaje de cumplimiento de esa actividad. No, el porcentaje de profesores que aprueban, el porcentaje de profesores que asisten. Esos serían los indicadores. Porque cuando tú me dices el cumplimiento, yo lo asocio a que
se hagan ¿cómo se llama? Que se hagan las sesiones, y no me basta con eso. Ahora, si tú quieres poner ese indicador, lo puedes poner, entonces uno va a decir, mire, las sesiones se hicieron, sí, perfecto, ya, se cumplió con el objetivo, o sea, se cumplió con la actividad, puede ser. Pero yo le estoy dando más cualidades a la acción. Ahora, tú le puedes dar todas las cualidades que quieras, y puedes llegar al alcance que tú quieras. Pero eso se define en función de cuál es la importancia que tiene la actividad, cuál es la relevancia que tiene la actividad, y cómo debe ser la actividad para que funcione, para que sirva en tu propósito. ¿Me entiendes? Claro. O sea, hay algunas que a lo mejor son simples, basta con que vayan. Está bien, todos fueron. Oye, y por ejemplo, se tendría como medio de verificación quizás un acta de asistencia, ¿o no? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo genero el indicador, de inmediato me genero la necesidad de la verificación de ese indicador, porque ¿cómo yo me voy a dar cuenta? ¿No? Me tengo que dar cuenta ¿cómo? Mirando algo, que puede ser, si yo digo que el indicador de logro de la actividad es el porcentaje de asistencia, entonces yo tengo que tener actas de asistencia. Entonces yo ahí compruebo que completé con la exigencia de la actividad a través del indicador de logro. Perdón, a través del medio de verificación. Otra manera puede ser, perdón, si nosotros decimos que junto con la asistencia los profesores tienen que aprobar el curso, entonces tendrá que haber alguna certificación que la emitirá quien haya hecho el curso, por ejemplo la consultora. La consultora me hará un informe y me dirá, mire, de los 20 profesores que asistieron, tantos cumplieron y aprobaron el curso. Entonces ahí yo tengo otro medio de verificación que es que se cumplió con lo que necesitaba en términos de aprobación y éxito del curso. ¿Me entiendes? Y estos son los elementos para la evaluación intermedia. El indicador de logro y el medio de verificación en su conjunto constituyen la herramienta de evaluación intermedia para cada una de las actividades. Yo me voy fijando en las actividades y voy observando el indicador de logro y el medio de verificación. Y veo que estas actividades se están desarrollando como el proyecto necesita que se desarrollen. Y si no es así, tengo que hacer una intervención y tengo que mejorar y tengo que ver, y, en fin, tengo que hacer algo entre medio. O sea, estos indicadores y medios de verificación estarían en etapa de monitoreo. Pues exactamente. Es monitoreo y evaluación. El monitoreo es la observancia de que las actividades se están desarrollando y la evaluación es cómo se están desarrollando, ¿no? Sí, sí. Las dos cosas combinadas, ¿ya? Pero bueno, de eso vamos a hablar o van a hablarse en el último practicum. Aquí a mí lo que me interesa es mostrarles que estas herramientas o que estas necesidades de monitoreo, de evaluación y todo lo que demás está presente en este planteo, en esta estructura, en esta matriz de planificación. Y por último, la evaluación final está acá. Yo al propósito o para el propósito genero un indicador de logro particular. Me pasé. Ahí está. Para el propósito yo genero un indicador. Que en este caso es si quieren ustedes, es un indicador global, es un indicador que abarca ya a todo el proyecto. Y que es un indicador de logro. O sea, perdón, no, todos son indicadores de logro. Perdón, ahora me acordé, no es de logro, olviden esta palabra, todos son indicadores de logro. Se me acabó la pizarra. Lo voy a escribir acá abajo, aquí, y lo voy a escribir aquí porque es muy importante. Es un indicador de impacto. No sé si los que han oído hablar de proyectos, han oído hablar de esto. Es el indicador de impacto. Porque cuando yo parto con el proyecto, digo, estoy en esta situación, acá. Después del proyecto estoy acá. ¿Cuánto avancé? Y aquí está el impacto.
Esto es la evaluación global del proyecto, que se construye o que se consigue a partir de las evaluaciones parciales de cada una de las actividades, ¿no? O sea, digamos, me refiero al logro global, al logro general. Bueno, aquí enseguida tenemos algunos medios, algunos tipos de indicadores que la verdad que para los efectos de este curso no es tan relevante. Lo que me interesa más bien es que capturen la lógica de todo esto. Acá tienen una matriz de planificación. Si ustedes recuerdan, aquí, bueno, acá tenemos un proyecto que se realiza en este colegio. Aquí hay un plazo, aquí está el fin, aquí está el propósito, y aquí están las componentes, distintas actividades. Aquí están los indicadores de logro y los medios de verificación para cada una de las actividades. Esto es una construcción a través de una matriz de este tipo. Aquí hay otra que después la pueden ver con calma porque yo se los voy a dejar en la plataforma. Lo que me interesa fundamentalmente es que capturen la idea global y por eso decidí hacerlo ahora y no después, de cómo opera esta metodología en su conjunto, ¿no? En todos sus aspectos. Porque aquí uno puede observar la trazabilidad, a propósito de está tan de moda esta palabra trazabilidad, ¿no? Porque, además que la encuentro así como sexy, trazabilidad, suena como bonita. La trazabilidad del razonamiento desde el árbol de problemas hasta la planeación en la estructura analítica del proyecto. Todo eso es un conjunto, ¿no? Todo eso es en la metodología del marco lógico. A nosotros, para los efectos de este curso pequeño, lo que más nos importa como objetivo, digamos, es que ustedes logren hacer un trabajo de diagnóstico con el árbol de problemas, porque ahí está el diagnóstico, ¿no? Pero no tiene sentido armar un árbol de problemas si es que no se sabe para dónde va, cómo continúa la historia, ¿no? Y yo creo que, como siempre en la vida, digamos, la parte final o para donde uno va le da sentido a lo que uno está haciendo, ¿no? Porque al final lo que importa es definir esta estructura, es definir este conjunto de acciones que son parte del proyecto que queremos implementar. Eso es, pues, ¿qué les parece? ¿Dudas, consultas, sugerencias, reclamos? Si quieren contar algún chiste, alguna anécdota, estoy abierto. No, hablando en serio, ¿qué les parece? ¿Le hace sentido, no le hace sentido? Sí, a mí personalmente me gusta porque se liga de alguna otra forma con gestión y me gusta ese tema, no sé. Igual. Tema afinidad. ¿Y qué hacen currículum y evaluación? La Claudia González me lo recomendó. me convenció, cuando fui a postular me convenció. La Claudita. Somos varios. Somos Bueno, varias. en todo caso... A usted igual, mira, yo lo tiré Lindo como que sea talla. primera gestión, sí. En todo caso, digamos, aunque no sea formal la mención, la gestión está presente, como dije delante, en forma permanente. Y tú la puedes enfocar desde la gestión del currículum, ¿no? O sea, porque... La larga gestión igual, o sea. Claro, sí, porque lo que pasa es que el concepto antiguo de gestión es la burocracia, y que está asociada a la administración. Sí. El concepto moderno, a mi juicio, es que la gestión es simplemente hacer que las cosas pasen. Sin que Y qué mejor que yo creo que ser experto en currículum para hacer que las cosas en currículum, en la sala de clases, pasen. Creo que ese es el puente y el otro enlace que hay que hacer. Exactamente, pues el giro principal del negocio está ahí, ¿no? Sí, sí. El gerente de producción del colegio, ¿quién es el jefe de UTP?
Ahí está. Sí, Ahí de todas está. maneras. Él es el personaje clave para todo el tema, para todo lo que importa en realidad en una escuela al final, que es que los niños y las niñas aprendan. Ese es el tema. Entonces ahí tenemos las estrategias curriculares, las alternativas metodológicas, los mecanismos de evaluación y todo lo que uno comenta y conversa permanentemente, ¿no? Ahora, el rol del gerente general, que en este caso sería algo así como el director o la directora del colegio, es hacer que el gerente de operaciones funcione. Y que vaya para donde uno quiere que vaya. Y facilitar la pega también, por cierto. Pero bueno, lo que pasa es que aquí el rol de la gestión es un ámbito mucho más específico, más concentrado en esto de la gestión. O sea, en esto del currículum y la evaluación. Pero Aunque podemos resignificar la gestión, podría ser gestión curricular. no, por cierto, por supuesto, sí, claro. Es que tú lo estás en el fondo tú lo haces permanentemente. Si tú siempre estás haciendo gestión curricular, siempre. Cuando estás planeando, cuando estás diseñando, cuando estás ejecutando, cuando estás evaluando, son todas las mismas etapas, esto es una cosa que se va repitiendo. Además, y más si ocupas cargos directivos, pues si te instalas ahí como parte del equipo técnico de la escuela, con mayor razón, ahí es más evidente. Y involucra más gente, más personas, más colegas, más los padres, a los propios estudiantes, en fin. Ahí lo vas construyendo. Pero sí, la gestión está metida de todas maneras. Y estas son herramientas de gestión. Lo que pasa es que este procedimiento, o sea, esta metodología suena como muy redondita, como muy está como bien concebida. Ahora, ¿no es fácil de implementar? No es simple, no tiene su complejidad, especialmente en la alternativa de definición de problemas y la estrategia. Yo creo que esas son las partes como los nudos que se tienen que resolver, ¿cómo se llama? Resolver creativamente, con talento, ¿no? Y ahí yo siempre he sido de la idea de que estas cosas, mientras más discutidas sean, mejor, más, que involucren a más personas y no esconder la pelota y creerse que... ¿Y qué hacemos con la cultura escolar de que se hace en un grupo cerrado o se contempla consultivamente para ciertos nudos de este trabajo y hay otras cosas que no pasan ni siquiera quizás por equipo de gestión, pasan por los sostenedores y nada más? Y ahí y eso creo que es una realidad que hay que enfrentar. O sea, la utopía dice, sí, contemplemos a todos los estamentos de la comunidad educativa en la elaboración de un plan de mejoramiento educativo, pero creo que en la realidad no sé, pongo en duda si eso se da tan así. ¿Sabes tú cómo se come una hormiga a un elefante? No. De a poquito. ¿Ah? De a poquito. Es que si tú apuntas a la cabeza a la primera, te vaya a voltear. Pero si tú puedes ir haciendo proyectos chicos, y al final debería caer casi por su propio peso la necesidad de los cambios culturales. Eso es inevitable cuando son necesarios, ¿no? Lo que hay que hacer es armar una buena estrategia de proyectos chicos. Seleccionar bien los proyectos, ir paso a paso. A propósito del paso a paso, ir armándolo de a poco, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene o sea, no sé si tú, pero muchas veces ocurre que por querer hacerlo todo, al final terminamos haciendo casi nada, ¿no? Lo mismo de siempre. Claro, entonces, hablar del cambio de una cultura es un proyecto mayor, pues las culturas no cambian de un día para otro, las culturas cambian en años y décadas algunas veces. Pero tú puedes ir cambiando ciertas prácticas, que las puedes ir empujando como una cosa estratégica hacia finalmente cambios que son más significativos y que se transforman en hábitos, ¿no? ¿No entiendes? Partiendo de lo posible hasta llegar a lo deseable. Actuar estratégicamente, en el fondo un poco es eso, ¿no?
Gracias, profe. ¿Por qué, pues? Ya, ¿estamos o no estamos? ¿Algún otro comentario? Down no. Hoy día no he hablado nada, Down no. No, profe, ¿Estamos? ¿Cómo? está todo claro. De ¿Sí? hecho, estaba pensando en darle las gracias por la clase porque entendí todo. Ah, no, por favor. Estaba todo clarísimo. No, pero si el que entiende eres tú, no yo. Tú. La gracia, la gracia la tienes tú. Oh, apareció una gatita o un gatito. Yo cuando me paré al inicio de la clase estaba sacando a mi gata de aquí de la pieza que me estaba maullando, no sé qué es lo que quería, entonces la eché al... De pasearse adelante. Sí, sí, suele suceder. Bueno, esta es la parte en donde uno no tiene que grabar.